Bueno, bienvenidos al trabajo práctico final del grupo 1 de la materia Resolución de problemas con computadora. Comenzando con la resolución del trabajo, empezamos por la etapa 1 de la metodología de resolución de problemas, la comprensión del problema. Colocamos dos velas de distinta altura en un jardín. La vela más larga mide 28 centímetros y tarda 7 horas en consumirse completamente. La vela más corta, que es más gruesa, tarda 11 horas en consumirse. Empieza la fiesta y encendemos a la vez ambas velas. A las 3 horas las apagamos. En ese momento ambas velas tienen la misma altura. ¿Cuál es la longitud inicial de la vela más corta? Una vez que sabemos cuál es la situación, nos enfocamos en comprenderla. Para eso realizamos una abstracción de dicha situación para poder pensarlo, por ejemplo, en esta situación como dos funciones. Sabemos que la altura de cada vela varía con el tiempo y puede expresarse como una función que nos muestra cómo disminuye su altura a medida que pasa el tiempo. Las vamos a llamar vela A y vela B. Cada vela representa una función lineal. Y representa la altura de la vela en centímetros y x el tiempo transcurrido en horas. La fórmula sería f de x igual a por x más b. Una vez comprendida la situación, analizamos los datos para poder plasmarlos y darle sentido a la comprensión matemática que hicimos. En base a los datos explícitos, sabemos que la vela A mide 28 centímetros al inicio y tardaría 7 horas en consumirse. De la vela B, como dato explícito, sabemos que es más corta y tarda 11 horas en consumirse. A las 3 horas ambas velas tienen la misma altura. Luego, basándonos en los datos implícitos, sabemos que la vela A se consume 4 centímetros por hora. De la vela B, el único dato implícito que podemos deducir es que su I, o sea su altura inicial, va a ser más corta que 28 centímetros. Por lo tanto, de la vela A sabemos que su I es igual a 28 centímetros y que tarda 7 horas en consumirse. De la vela B no sabemos su altura inicial, pero sí sabemos que es menor a 28 y que tarda 11 horas en consumirse. Hola, soy Bautista Quivis y vengo a desarrollar la estrategia que se ha usado para resolver este problema. Con el dato implícito y explícito que disponemos de la primera vela, deducimos que se trata de una función lineal y que por cada hora que pasa la vela se reduce 4 centímetros y que su altura inicial es de 28 centímetros. Entonces la función quedaría como fx es igual a 28 menos 4x y graficada quedaría así. Para calcular la altura inicial de la vela B, sabemos que a las 3 horas ambas velas vienen por igual. Por lo tanto, reemplazamos la función por 3, quedaría 28 menos 4 por 3, quedaría igual a 16. Entonces, sabemos que la vela B a las 3 horas mide 16 centímetros y a las 11 horas mide 0 centímetros. Y ya tenemos dos puntos de referencia que nos estaría sirviendo para trazar la recta que estaría graficando la función, que quedaría así. El punto B sería a las 3 horas, 16 centímetros, y el punto A sería la raíz, que sería 11 horas. Y la ordenada de origen sería 22 centímetros, que sería su resultado. Por lo tanto, la altura inicial de la vela B sería 22 centímetros. Podemos ver que como es una función lineal, también se puede verificar de una manera analítica para ver si los detalles del gráfico son ciertos. Por ejemplo, acá tenemos unos datos explícitos e implícitos, en donde los explícitos dicen que la vela A mide 28 centímetros y se consume a las 7 horas. Por lo tanto, la B es más chica, o sea, es decir, que es menor a 28 centímetros, la vela B, ese es un dato, y se consume a las 11 horas, porque es más gruesa. Como un dato implícito, tenemos que la vela B mide 22 centímetros, como dice en la gráfica, que esa fue la resolución. Ahora hay que descifrar a través de esos datos, saber cómo podemos hacer para encontrar de una manera analítica a ver si es cierto que mide 22 centímetros la vela B en su inicio. Entonces acá tenemos que como es una función lineal, la fórmula de función lineal es a por x menos b o más b. Entonces como nosotros tenemos que x es igual a 7 de la vela A
y x es igual a 11 de la vela B, podemos deducir buscando la fórmula, la ecuación, para poder encontrar los detalles de la gráfica que se muestran, en donde x me tiene que dar 7 en la vela A. Entonces hicimos una ecuación a la inversa. En vez de buscar el resultado como x igual a 7, sacamos del resultado de x igual a 7 y lo fuimos llevando. Entonces la fórmula nos quedó menos 4x más 28. Si nosotros igualamos a 0, nos queda que pasamos restando el 28 y dividiendo por 4, menos por menos es más, entonces nos queda 7 igual a x cuando despejamos. Hacemos lo mismo para la vela B, en donde x es igual a 11. Si nosotros hubiéramos hecho en la fórmula menos 2x o menos 3x más 33, nos daba que la vela era mayor a 28 centímetros, y si lo hubiéramos multiplicado por menos 1 y más 11, nos hubiera dado que era menor a 28, pero era poco lógico. Y también era poco lógico que nos diera 33 la vela, porque un dato implícito es que era menor a 28. Por eso deducimos que era 22. Era la respuesta correcta. Entonces igualamos a 0, pasamos restando el 22, lo dividimos por menos 2 y nos queda que x es igual a 11. Como podemos corroborar, tenemos un punto de intersección que nos queda en x igual a 3 y y igual a 16. Y cuando lo llevamos a la resolución final, podemos decir que el conjunto solución de y igual a menos 4x más 28 con y igual a menos 2x más 22, podemos verificarlo con un método de igualación en este caso, y nos queda que menos 4x más 28 es igual a menos 2x más 22. Acá lo que tenemos que hacer es despejar las x de un lado y los números enteros del otro. Entonces nos queda menos 4x más 2x es igual a 22 menos 28. Abajo nos queda menos 2x es igual a menos 6. Despejamos la x, nos queda que x es igual a menos 6 dividido menos 2. Nos queda como resultado final que x es igual a 3. Nos fijamos en el gráfico, x es igual a 3,16. Muchas gracias. Respondiendo a las preguntas del trabajo práctico, ¿existe alguna etapa de la resolución de problemas que sea opcional? Mediante fuimos completando la problemática de las velas, todas las etapas de la resolución son importantes para llegar al resultado esperado. Si hubiéramos omitido algunas de estas, nos hubiera dificultado llegar a tal resultado. Utilizando la comprensión del problema, fuimos anotando cada uno de los datos que nos pareciera importante: la altura de las velas y tiempo de consumo. Hacer un plan de solución, utilizando los datos de la actividad para tener un plan. Fuimos viendo los datos implícitos y explícitos. Asimismo, tachando lo que no nos servía y utilizando lo que nos parecía importante. Poner en práctica. Con los datos utilizados pudimos hacer el armado del cálculo con la altura de la vela, hora de consumo y el tiempo en que están a la misma altura según su tiempo. La verificación, con todo lo dicho previamente, hicimos una gráfica de una función lineal para saber a qué altura está la vela corta y a qué tiempo se termina de consumir. Asimismo, pudimos verificar correctamente la actividad. ¿Para qué sirve descomponer un problema a la hora de resolverlo? Para sacar y tomar datos implícitos o explícitos con criterio. Esto nos permite avanzar en la resolución gráfica y analítica, siendo un paso necesario para sustentar cada paso a la hora de descomponerlo. También porque parte de la estrategia surgió pensando la solución analítica a la inversa. El problema se resolvió más fácilmente al descomponerlo en pasos.
El primero, calcular la velocidad de consumo de la vela. Determinar la altura de la vela a las 3 horas, planteando una ecuación para la vela corta y resolviendo esa ecuación para hallar su longitud inicial. Conclusión, descomponer el problema no facilita la solución al problema, teniendo ordenado los datos implícitos y explícitos. Mediante esto, nos pudimos enfocar y justificar el resultado final de manera clara. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cómo y o cuánto podrían aplicar pensamiento computacional para resolver este problema? Este problema es ideal para aplicar varias habilidades de pensamiento computacional, especialmente a la hora de descomponer el problema. Separamos los datos en partes, sacando la información de cada vela, altura, tiempo de consumo, la velocidad, sacar que la situación es cada 3 horas y que hay que igualar las alturas. Otro pensamiento computacional sería reconocerlo como un patrón, de que identificar que ambas velas se consumen de forma lineal y que como una constante velocidad y en un punto se encuentran. También podemos aplicar este pensamiento computacional como una especie de algoritmo paso a paso en la descomposición del problema y calcular cuánto mide la vela entre horas e igualar las alturas. ¿Es recomendable abstraerse el problema para encontrar similitudes con otros problemas? Sí, es recomendable abstraerse del problema porque facilita la resolución y nos ayuda a generalizarlo y el problema y aplicar soluciones previas, que es lo más central en la programación y el pensamiento lógico. En este caso, el problema se puede ver como un ejemplo de igualación de funciones lineales. Se puede comparar con otros problemas en los que dos procesos ocurren en distintas velocidades y se buscan puntos de encuentro o de igualdad. Ejemplos parecidos: dos autos viajando a diferente velocidad. La similitud sería que en un punto los dos van a ser iguales.